gusto saludarles. Estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y bueno, pues hoy tengo a toda una celebridad, Alejandro Camacho Márquez Alexander, mejor conocido. Y bueno, pues viene a hablarnos de un tema padrísimo que es el BDSM para la salud, la importancia de conocer el intercambio erótico del poder. Y bueno, él ya nos irá explicando qué significa cada una de estas siglas. Alexander, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Claudia? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Un gustazo estar aquí contigo y saludos a toda tu audiencia de Converso. Pues muchas gracias, gracias de verdad por tu contribución. Y bueno, siempre empezamos los conversos con algún poema y en este dice, ¿cuál es mi perfume favorito? Es el aroma que se despierta de cada poro de mi piel después de cada sesión. Y pues hoy vamos a hablar de sesiones, vamos a hablar también de consensos, de acuerdos que se realizan y también desestigmatizar lo que muchas veces tenemos a veces como de prejuicios en lo que pensamos acerca de lo que es el BDSM. Entonces, quiero presentarles primero quién es Alejandro Camacho y él es educador de la sexualidad egresado de INESPA, practicante activo de BDSM desde hace 28 años. Ha brindado asesorías BDSM como expresión comportamental de la sexualidad desde el año 2001. Es uno de los administradores y fundadores de Calabozo MX desde el año 2010, además de realizar tutorías personalizadas, cursos privados, fiestas, performance y también múltiples talleres y pláticas que da en distintos lugares. Entonces, pues bueno, Alexander, mucho gusto de tenerte aquí y pues vamos comenzando un poquito a hablar primero qué significa BDSM. ¿Te parece como dar una introducción y después ya hablamos de las diferentes pautas porque hoy vamos a hablar precisamente de lo que significa este intercambio erótico y que tiene que ver mucho con la cuestión también del poder? ¿Va? Claro que sí, Claudia, muchísimas gracias. Ya después de todo el pergamino de presentación. Bueno, el BDSM es un acrónimo que engloba a miles de prácticas en donde existe un intercambio erótico y consensuado del poder. La B es de bondage y aquí realizamos todas aquellas prácticas en donde lo que se busca es restringir el movimiento y esto puede ser llevado a cabo con cuerdas, cadenas, cintas, telas, plástico de cocina, etcétera. La D es de dominación y disciplina. Aquí lo que se busca es modificar el comportamiento, más no la personalidad de la persona sumisa. La S es de sumisión y de sadismo. Sumisión son aquellas personas que deciden ceder su voluntad temporalmente con un fin erótico y la parte de sadismo son aquellas personas que les gusta ejercer estímulos dolorosos. La M es de masoquismo, que son aquellas personas que les gusta recibir estos estímulos dolorosos. Hay que dejar en claro que el BDSM es mucho más allá que solamente dolor. Puede ser el simple hecho de sentirte en protección, de sentirte cobijado, de sentirte dueño incluso de tu misma sexualidad. Pero nada de esto sería posible sin los pilares fundamentales del BDSM. Para que esta práctica pueda ser considerada BDSM y no violencia, abuso o maltrato, debe ser una práctica sensata, segura, consensuada y placentera. Ahora, ¿a qué vamos con esa parte de lo sensato? Que no va a atentar contra tus valores o tus creencias, pero también la debes realizar sin sustancias o sin alcohol encima. Lo de seguro es que vamos a desarrollar todas las habilidades necesarias para minimizar los riesgos. Esto es que absolutamente todas las prácticas tienen un protocolo de seguridad, por lo general son protocolos de base médica. Lo consensuado es que todas las personas involucradas están de acuerdo en todo lo que se va a realizar. Y finalmente, si nada de todo este rollo gira en torno al placer, no estaremos hablando de BDSM. Entonces fue que decidimos añadir la P de placentero. Muy bien, pues creo que es muy valioso y sobre todo creo que algo que tenemos que aprender es como esta diferencia en por qué el BDSM deja de considerarse como si fuera una patología y pasa a ser una expresión comportamental o una manifestación de estas diversas prácticas eróticas. Claro, de hecho, en el DSM 3, 4 y 5, que es el diagnóstico de enfermedades psiquiátricas,
Existe todavía la palabra sadismo y masoquismo como patología. Sin embargo, gracias al trabajo de hace muchos años de sexólogos como David Barrios, Juan Luis Álvarez Galló, Paco Delfín y muchas personas más, es que se aterrizó como expresión comportamental de la sexualidad y hoy en día lo que más se utiliza es manifestación de la sexualidad, en donde aquí, mientras no te hagas daño a ti mismo, mientras no afecte tu interacción con otras personas y no dañes a otras personas, digamos que puede ser dentro de un marco controlable. Perfecto, pues creo que para empezar a quitar un poco de estos estigmas. Y también me gustaría si nos pudieras así como clarificar por qué es que no se considera como un acto de violencia, hablando, por ejemplo, de esta parte en la que señalabas que es algo consensuado, las personas están informadas, quienes van a participar y además llegan a ciertos acuerdos o cómo se va dando esta práctica. Pues de entrada hay que desmitificarlo por completo. ¿Por qué el BDSM no es abuso ni violencia y por qué entra en una práctica erótica? Porque el BDSM lo puedes parar en cualquier momento. En las situaciones de abuso o violencia, pues no las puedes detener cuando tú quieras. En el BDSM hay una búsqueda constante del placer. Digamos que ambas partes, o el rol que quieras tomar, o los subroles que quieras tomar, lo que buscan es sentir placer y proporcionar placer. En la violencia, en el abuso y en el maltrato no existe nada por el estilo. Eh, Hay sensaciones de bienestar todo el tiempo. Al final de cuentas estamos buscando el placer y lo que generamos son sensaciones de bienestar. En la violencia y en el maltrato hay incertidumbre, hay dolor, hay sufrimiento todo el tiempo. Claro. ¿Y cómo es que se llevan a cabo estas sesiones o cómo se va uno introduciendo la temática para poder participar de estas sesiones? Ok, una sesión, digamos que se divide en tres partes: la preparación, el encuentro y el aftercare. La preparación son todos acuerdos previos que debemos dejar bien en claro que esto sería de si te gusta alguna práctica, si no te gusta, cuáles son tus prácticas favoritas, cuáles son tus límites blandos, tus límites duros. Ojo, qué son límites blandos y qué son límites duros? Límites blandos son aquellos que bajo ciertas circunstancias, bajo cierto contexto, bajo cierto grado de confianza, sí podrías llegar a realizar. Y límites duros son aquellos que bajo ninguna circunstancia podremos realizar. Por ejemplo, un límite blando es que a mí yo no jugaría juegos con sangre, salvo que la persona decidiera que vamos a tener juegos con sangre y que fuese una persona masoquista. En ese caso sí podríamos llegarlos a realizar. Un límite duro es que yo, por ejemplo, no tengo relaciones sexuales sin condón Ujú, bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Pues me gusta cuidarme y no me gustaría contagiarme de alguna ITS. ujú, por supuesto. Oh, Entonces, ya que tenemos en claro todo lo que sí se va a realizar, todo lo que son nuestras prácticas, nuestra expertise, si es que lo tenemos, o nuestros límites, es que ya podemos aterrizarlo hacia la sesión. Y en la sesión es cómo se va a ejecutar esa sesión. Digamos que la persona sumisa brinda las herramientas a la persona dominante para que ésta las ejecute durante la sesión. No es que la persona dominante va a hacer lo que quiere en la sesión y te voy a someter. No, bueno, todo esto ya fue pactado y se van a realizar las prácticas acordadas. Tampoco somos como robotitos de que vamos a seguir A, luego B, luego C, luego D. Es que dejamos las herramientas para que la sesión fluya a lo que va la iniciativa o creatividad de la persona dominante. Que esto puede ser realizar las prácticas, provocar orgasmos, provocar placer, puede o no existir juegos penetrativos, puede o no existir coito, eh, porque sí hay que desestigmatizarlo. Hay muchísimas personas que creen que después de la sesión siempre tiene que haber coito. Y bueno, si ya te amarré, ya te suspendí, ya te di tus azotes, ya te apapaché y todavía quieres tener sexo, o sea, estoy sumamente cansado como para eso. ujú, Entonces, digamos que manejamos diferentes frenesís de emociones y de intensidades. En algunas ocasiones sí, en algunas otras ocasiones no. Sin embargo, el hecho de que el BDSM sea más sensorial que coital ha permitido mucho el acceso de la comunidad asexual, que por lo que no busca son juegos penetrativos, sino busca vivir otro tipo de experiencia. Ya claro, lo que sería el aftercare es el cuidado posterior de las sesiones, ya sanar las heridas de guerra, pero sobre todas las cosas, la retroalimentación. Y esta debe realizarse no en roles, sino en horizontalidad, que ambas personas se puedan comunicar libremente y hacer esta retroalimentación que sea legítima, sin coerción, sin presión, sin afán de querer hacer quedar bien a la otra persona o querer quedar bien yo con la otra persona. De claro. esta forma, cuando nos manejamos entre iguales, pues obviamente ya te puedo decir, sí me gustó la sesión, no me gustó la sesión, me encantó, pero esto lo podríamos cambiar, lo podríamos quitar.
esto que era un límite blando, yo creo que para la otra sí lo podríamos experimentar o con esto que acabo de sentir, acabo de crear un nuevo límite. Claro, por supuesto. Pues es estar en continua comunicación contigo, con tus sensaciones y que en esta última etapa, en el aftercare, sí pudiera uno cuidar de la otra persona y escuchar cuáles fueron sus necesidades, cómo se sintió en la sesión, un poquito como una retroalimentación y una también evaluación en conjunto, pero en ese nivel de igualdad, ahí no hay poder, pues, ¿sí? Exactamente, ya como que nos bajamos de nuestro ladrillo, de nuestra fantasía, y ahora sí ya podemos comunicarnos. Hay que dejar muy en claro que el problema más grande de las relaciones humanas es que no nos sabemos comunicar o caemos en suposiciones. Yo pienso que esta persona podría hacer esto. Yo creo que esta persona me quiere decir aquello. No podemos dejar lugar a dudas de nada. ¿Por qué? Porque hay una persona vulnerable, expuesta, confiando en la otra persona que a final de cuentas se basaron en acuerdos para poder llegar a ese intercambio del poder. Y cuando estamos hablando de este intercambio erótico del poder, que precisamente es el tema de hoy, cuando hablamos de este intercambio erótico del poder, hay una visión que se pacta entonces previamente en estos acuerdos para saber qué tipo de rol se va a jugar y quién va a jugar cada rol, quién va a ser la persona con poder y la persona que no tendría en ese momento el poder. Exactamente. Asimismo, también se fija una palabra de seguridad, que esta es para poder detener la actividad que se está realizando, detener la sesión por completo o simplemente dar por cancelada la sesión. Lo más común es que llegamos a utilizar el semáforo. Verde, todo está bien, casi nadie utiliza el verde. Amarillo es detén lo que estás haciendo o cambia de lugar la actividad que estás realizando. Rojo es alto total a lo que estás realizando. Y negro es agarro mis cosas y me voy y no tengo que dar explicaciones de nada. Ujú. Es la seguridad que puede tener la persona sumisa de que todo el tiempo se le va a respetar los acuerdos que pactaron. Claro, por supuesto. Oye, y un poquito hablando de los roles, platícame cuáles son como los roles que se juegan dentro de estas sesiones. ¿Qué pudiera haber? De forma general, diríamos que están dominante, la persona sumisa, la persona sádica, la persona masoquista, la persona switch que puede intercambiar de roles y la persona kingster, que es aquella persona que puede jugar dependiendo de la situación, el momento, el rol que sea, pero no se compromete de lleno. Ahora, después de todo esto, hay en mil cantidad de subroles que la persona que le gusta dar nalgadas se le llama spanker, la parte activa, o spanky, la parte pasiva. El rope bond, bueno, es que hay muchas formas de poder llamar a las personas que les gusta jugar con cuerdas. Si es más occidental, puede ser el bondager y la otra persona sería bondage. Si ya vamos más al estilo oriental, puede ser nawashi o nawasabi y la otra persona es dorei. Entonces, sí tenemos de cada práctica, van variando los subroles que van recibiendo. ¿Por qué? Porque hay personas que les gusta clavarse en una práctica muy especializada y que, por ejemplo, también las personas dominantes no siempre son sádicas o no les interesa el sadismo y no todas las personas sumisas les interesa el masoquismo. Y a su vez hay muchos remixes. Hay personas dominantes masoquistas, hay personas sumisas sádicas y la idea es poder hacer el mejor match posible para poder amalgamar las prácticas y pueda hacerlo más satisfactorio para todas las personas involucradas. Poniendo como un ejemplo, me comentabas que no había inconvenientes si te hacía como preguntas también de cómo fue un poco tu historia, de cómo te fuiste introduciendo a estos temas. Entonces, me gustaría si pudieras así como platicarnos tú qué roles has jugado o cómo fue tu introducción y después no sé si finalmente has cambiado esos roles a otra posición dentro de este intercambio de poder. Claro que sí, Claudia. Mira, yo empecé ya ahorita, bueno, con el tiempo lo puedo aterrizar que era fetichista desde los 8 años aproximadamente. Y poco a poco fui desarrollando diferentes gustos y refinando mis gustos por estos fetiches, ya sea por lencería o por tacones. Digamos que empiezo mi vida sexual activa a los 14 años, como cualquier persona experimentando, fogueando, no sabe qué es lo que estaba sucediendo, y yo ya traía como que varias fantasías dando vueltas.
a diferencia de mis amigos de la primaria, que todos ellos veían los cómics de la Mujer Maravilla y decían, ay, no, que está muy padre, yo sentía mariposas en el estómago, ¿no? Y decía, es que está amarrada, la tienen sometida. Y eso a mí me daba, pues, otro frenesí. Jessica Rabbit, por ejemplo, también cuando está atada a las vías del tren, o diferentes novelas que yo empezaba a ver diferentes matices. Entonces, yo cuando yo empiezo a tener mi vida, mi vida sexual activa, quiero compartirlo con mi novia y le comento que quiero empezar a amarrarla, quiero someterla. Obviamente me mandó al cuerno. Estamos hablando de 1994. O sea, esto apenas empezaba a dar a conocer aquí en la Ciudad de México. Y resulta que en una ocasión que fui a buscar a mi novia, pues me dijo que pues, no le encontré para empezar, me recibió su mamá, me dijo, ven, quiero platicar contigo. Al estar platicando con su mamá, me dijo, oye, ¿sabes qué? Escuché que estabas platicando con mi hija de ese tema, no quiero que vuelvas a ver a mi hija y bueno, si te interesa aprender todo esto, yo te puedo enseñar. Entonces, si quieres aprenderlo a realizar, primero tienes que aprender a saber lo que se siente para después poderlo ejecutar. Vamos, traía un frenesí de hormonas, estaba muy, muy caliente, muy tonto, por no decir otras cosas, y me dejé llevar. Y a partir de ahí empecé mi camino como sumiso y fue bastante amigable, fue bastante amorosa esa etapa, muy erótica, de hecho. Aprendí lo que es ser un boy toy, un juguete sexual activo, para poder proporcionar placer. Aprendí muchísimo de mi cuerpo, de cómo controlarme, cómo controlar también mis eyaculaciones, cómo anteponer el placer de la otra persona y después buscar el mío y varias cosas. Digamos que fui pasando por varias situaciones y en este camino también fui conociendo los diferentes círculos cerrados que existían en aquel entonces. En aquel entonces, digamos que la escena se dividía en una agrupación que estaba en el Pedregal, otra agrupación que estaba en Polanco y otra agrupación que estaba en Las Lomas. Y pues obviamente era sumamente elitista. Te hacían perfil de estudio socioeconómico y a ver de dónde venías y etcétera. Yo como estaba muy chamaco, pues no había mayor problema, como era sumiso, pues tampoco había mayor problema. Entonces nos dejaban entrar ahí. Y ahí veíamos diferentes prácticas, conocí los protocolos, altos protocolos, cómo se sirve en etiqueta, en alta etiqueta, cómo se manejan entre dominantes, cómo se manejan entre personas sumisas. Fue la primera vez que me sentí expuesto. En ese momento también fue sumamente eh, aterrador, pero de este terror que te causa como morbo, como esta parte sexy adentro de ti que te hace buscar más. Y así estuve pasando por diferentes vinculaciones durante los noventas, hasta que a finales de los noventas me alejo un poco de la escena por situaciones personales, crisis familiar, y regreso a la escena en el año 2000. Cuando yo empiezo a ver la escena en el año 2000, veo que pues existía un poco de lo mismo que había en aquel entonces, que no había palabra de seguridad, que había mucha violencia, mucho maltrato, manipulación. Dije, wow, vamos a hacer algo porque no me gusta cómo se está moviendo esto. Esto tiene que ser mucho más placentero. Y fue cuando empecé a integrarme a diferentes foros para dar cursos, consultas, asesorías, formar apoyo de contención para las personas sumisas. Y poco a poco me fui metiendo hacia las diferentes comunidades que existían en México. Al principio de forma virtual, después de forma presencial. Fue cuando constituimos en aquel momento o conformamos lo que fue Club Expresión BDSM. Y poco a poco fuimos desarrollando diferentes agrupaciones. Fue hasta el año de 2010 que estructuramos Calabozo MX, que ya fue con mucho expertise de ver qué funcionaba, qué no funcionaba, de aterrizar las prácticas de una forma mucho más profesionalizada, no solamente en una práctica a priori, ya dedicarnos a aprender realmente para dar instrucción de cómo se manejan diferentes prácticas. Y para esto, híjole, ha sido un trabajo interminable de estar buscando información por todos lados, de diferentes idiomas, estar haciendo traducciones, estar haciendo retroalimentación con personas de otros países, hasta que a final de cuentas pudimos ya estructurar esta forma de trabajar de Calabozo MX. Sin embargo, también tuvimos nuestros cambios, porque traíamos un discurso muy heteronormado, un poco machista, por así decirlo, y fue entonces un momento de coyuntura de nuestra relación de Cristal y mío. Cristal es mi compañera, que pues tomamos terapia de pareja, tomamos un diplomado en educación sexual y bueno, esto nos revolucionó por completo para poder hacer un discurso mucho más incluyente, igual pues un lenguaje incluyente no sexista y abrirnos mucho más a la diversidad, comprendiendo que diversos somos todos. Claro, por supuesto. Oye, pues muchas gracias por tu valiosa
experiencia, tu generosidad en este compartirla, te lo agradezco. Creo que es valioso porque nos deja así como un panorama distinto, el poderlo ver de alguien que ya vivió esa situación. Y te escuchaba acerca de los protocolos y me gustaría si nos pudieras compartir cómo son estos protocolos. Yo sé que se van desarrollando, obviamente, ya también en la parte de los acuerdos a los que se llega, pero ¿existe algo como ya reglamentario o algo generalizado? Pues digamos que el BDSM se ha dividido en lo que ha sido la vieja guardia, la vieja escuela y el BDSM o post-BDSM, que es lo que se está viviendo hoy en día. La vieja guardia fue creada a través de militares. Esto se creó después de la Segunda Guerra Mundial, a finales de los 40, principios de los 50. Entonces era un protocolo sumamente estricto, cuadrado, cerrado. No ventilaban mucha información porque digamos, cada agrupación tenía sus propios protocolos. Gracias al activismo de Gail Rubin y de Pat Califia, fue que pudieron sacar un poco de información de esto y poderla compartir en los colectivos lésbicos y posteriormente en los colectivos trans. Entonces, sirvió como parámetro para poder marcar una diferencia entre lo que era totalmente heteronormado, patriarcal, jerárquico, a algo mucho más incluyente, mucho más diverso, mucho más respetuoso. Y digamos que hemos pasado de varias esferas. Hoy en día, ¿qué es lo que se maneja? Un poco de todo, porque hay que dejar en claro que no existe la verdad absoluta en el BDSM, no existe la Biblia del BDSM. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza? El protocolo entre personas dominantes es que jamás vas a estar agrediendo a otra persona dominante, jamás te vas a estar picudeando con otra persona dominante, jamás vas a quererle quitar la propiedad a la otra persona dominante. Nos vamos a manejar en un marco de total respeto. Sin embargo, sí se manejan jerarquías. Por lo general, cuando hay reuniones de alto protocolo, está el anfitrión, las personas dominantes de mayor experiencia, las personas dominantes de menor experiencia, después viene algún sumiso o sumisa o esclavo o esclava alfa, después vienen todas las personas sumisas beta y hasta el último las personas omega. ¿En qué sirve toda esta escalerita de rangos? Pues que las personas sumisas no van a poder estar distrayendo a las personas dominantes con sus necesidades. Cuando estamos en alto protocolo es bajo un tiempo determinado, se deja pactado. ¿Para qué? Para que vayan al baño, atiendan todas sus necesidades, coman bien, se vitaminen, porque cuando estamos en protocolo, sus necesidades no son relevantes. Hay que atender primordialmente a las personas dominantes. Ahora, las personas sumisas no pueden hablar directamente a las personas dominantes, salvo que sea la persona sumisa alfa, y es porque hay que atender alguna situación. De ahí en fuera, la comunicación se da entre puras personas sumisas y entre puras personas dominantes. Las personas sumisas, por lo general, llevan alguna túnica o están en desnudez y no pueden mirar a los ojos a las personas dominantes, no les pueden hablar de tú, no se pueden sentar a la misma altura. Si van a tomar asiento y traen su túnica, deben levantar su túnica y dejar sus nalgas directamente contra el asiento. Deben conocer las posiciones de sumisión, si es que en algún caso se les indica que deben tomar alguna posición de sumisión o de descanso. El servicio siempre entra por la derecha, se retira por la izquierda. El paso debe ser lo más silencioso posible. Nada puede distraer a las personas dominantes. Siempre hay que estar en pro de la atención de las personas dominantes. Digamos que sería como si estuviéramos en la antigua Roma, en el Imperio Romano. Entonces estaba como que las personas de la casa, los senadores, los pretorianos y todo este rollo, después todas las personas en esclavitud. Pues obviamente nadie de las personas esclavas podía atentar contra el espacio de los señores, de la ludus o de los dominus o de las dominas de los lugares. ¿Por qué? Porque si no iban a ser castigados. Es casi lo mismo. Digamos que se trata de ritualizar algo similar, pero todo gira a través del erotismo, no solamente de que nos vamos a estar pavoneando como dominantes, sino es que la pasemos bien, regularmente compartimos algo con las demás personas dominantes que están, nuestra práctica favorita, y después hacemos diferentes dinámicas, diferentes juegos, que para esto también se deja muy en claro qué es lo que se va a realizar. Yo no tengo contacto con ninguna persona sumisa con dominante, yo solamente me entiendo con los dominantes, y ya ellos sabrán cómo aterrizan sus protocolos, porque hay que dejar en claro que el protocolo particular se antepone al protocolo colectivo. No importa todo el rollo de reglas que yo pueda estar manejando, las reglas que tienen por relación, por pareja, pues son las que imperan. Digamos, el protocolo colectivo es como que la norma general de cómo se va a escaletear la actividad.
pero Ujú. si en algún momento deciden no hacer alguna actividad, pues jamás va a existir coerción para que la realicen. Y estas reuniones como finalidad tienen como poner distintos elementos de prácticas en este ejercicio de compartir y como una cuestión también, digamos, lúdica y erótica. Sí, por supuesto, todo gira en torno al placer. La Ujú, idea es que todas las personas la pasemos lo mejor posible. La certeza que te da el protocolo cuando se realiza propiamente el protocolo es que nada se va a salir de control. Todo está totalmente controlado. Las actividades que se vayan a realizar, por ejemplo, yo estoy pactando, digamos que tú eres una persona dominante y estoy pactando contigo y mi persona sumisa quiere tener un intercambio sexual con tu persona sumisa. Entonces eso tú y yo nos ponemos a platicar para después poderlo aterrizar en el evento de protocolo, por así decirlo, y que no salga nada de contexto, algo sorpresivo. De, oye, es que sabes qué, se le ocurrió a mi sumisa que quiere hacer el delicioso con tu sumisa. Todo esto ya lo teníamos platicado desde antes. ujú. Oye, ¿Para qué? Para que todo fluya. claro. Y por ejemplo, pues en este tipo de situaciones, mientras estás en la actividad, juegas ese rol. Pero ¿cómo diferencias el estar en el rol, o sea, lo que es ya dentro de la sesión, y ya salirte de ese rol para poder hablar de esta parte donde ya no hay esa cuestión vertical, sino ya es algo horizontal y ya puedo platicar contigo abiertamente? O sea, ¿cómo poder distinguir? No hay ocasión, no corres el riesgo de que sigas como en el rol y que te conviertas en una persona abusiva. Sí, por supuesto, el riesgo existe y esto pasa principalmente con las personas novatas que no saben controlar estos viajesotes de hormonas, entonces empiezan a viajar en que se creen que se la saben de todas, todas. Lo principal es que te ubiques y tengas un punto base en el cual vas a partir. La persona siempre que tiene que estar arriba del rol, siempre se tiene que anteponer al rol. Digamos que el eje central de toda nuestra persona es esto, nuestro ser persona. Y hay que comprender que tenemos diferentes antenitas volando, como si fuera un coronavirus, aprovechando que está de moda, y cada Ujú, una de esas es una diferente esferita. ujú, Una de ellas es el yo trabajador, yo amante, yo amigo de la parranda, yo lo que sea, y una de ellas es yo BDSM. Entonces, hay que entender de que en un momento tenemos que entrar en esa parte, pero después de que acabe, hay que volver a regresar a la persona. Sin embargo, hay veces que la persona, bueno, el rol para poderlo desarrollar bien debe ser impulsado con toda la experiencia de vida que tiene la persona. Y hay veces que ya lo has fortalecido tanto que muchas veces el rol sirve para apoyar o fortalecer varias cosas de la persona. Ahora, ¿cómo lo aterrizamos? Es como si tú vas al trabajo y te toca dar una ponencia con, no sé, con los jefes o con otras personas. Tienes que creerte lo que estás haciendo y te tienes que creer que eres la mejor persona en el rango. Entonces vas y expones el tema. Una vez que termina esto, regresas a tu realidad. Es ujú. exactamente lo mismo. Y por ejemplo, en esta comunidad, porque hablas, por ejemplo, Calabozo es una comunidad BDSM, ¿sí? Así es. En esta comunidad tienen reglas como para excluir a una persona que sea abusiva o alguien que ejerza una cuestión que se salga fuera de los protocolos. Sí, de hecho, desde hace algunos años desarrollamos algo que como protocolos llamamos estatutos. Los pueden encontrar en nuestra página www.calabozo.com.mx. Entran a la pestaña donde dice estatutos y ahí te van a aparecer hojas y hojas y hojas de toda esta información, de cómo nos manejamos en actividades presenciales, en actividades virtuales, qué se permite, qué no se permite. Estamos en contra del acoso, de que las personas estén mandando mensajes que no están solicitando, de que te envíen packs no solicitados y todo eso, y también damos apoyo y contención. Todos esos estatutos fueron realizados con apoyo y supervisión de un queridísimo amigo que se llama Cato, que es abogado y que también es practicante. Entonces nos ayudó a cubrir toda esta parte, pues lo más legal posible o todo el aspecto legal. Y también tenemos un grupo de apoyo para todas esas personas que llegan a sufrir ese tipo de violencia o maltrato si es que se llega a presentar. Contamos con terapeutas, psicólogos, psicólogas, sexólogos, sexólogas, apoyo médico, apoyo psiquiátrico, apoyo legal. Y que obviamente a todas las personas que son abusivas o violentadoras se les exhibe y se les veta de nuestros espacios. ¿Y cuáles son los riesgos, hablando del BDSM?
¿Cuáles son los riesgos y cuáles son las fortalezas dentro de lo que es la vida erótica? Los riesgos son principalmente que no sepas lo que quieres. Entonces te gane el hormonazo o traigas muchos rollos de inseguridades, una baja autoestima y te metas a estas prácticas nada más porque se ven lindos o porque traes varias cosas encima y quieres sublimarlos ahí en el rol. Eso sí sería bastante peligroso. La idea de una persona sumisa cuando decide ya integrarse a la vida activa del BDSM es porque trae una autoestima súper fortalecida. Debe entenderse que es tan dueña de sí, tan dueña de su cuerpo, de su sexualidad, de su erotismo, que decide prestarse temporalmente con otra persona con un mero fin erótico. Y las personas dominantes deben tener un autocontrol brutal. De hecho, es una de las cosas que a mí me encanta vivir como dominante, que muchas veces siento que estoy llegando a un espacio alterado de la conciencia y el hecho de detenerme y controlarlo y volverlo a bajar me llena de un frenesí. Entonces me hace intensear todavía más. ¿Cuál es el problema de esto? Digamos que la persona sumisa entra a estos estados alterados de la conciencia. ¿Qué son estos estados alterados de la conciencia? Cuando a través de los juegos y las prácticas empiezas a liberar muchas hormonas, entras como en un estado de trance. Y ahí puedes ver tus elefantitos rosas, o ves lucecitas, o fuegos artificiales, o lo que sea. Y las personas sumisas lo pueden manifestar de diferentes formas. Pierden control de esfínteres, pueden tener demasiada energía contenida y parece que se están convulsionando, se pueden desvanecer, pueden empezar a balbucear, pueden llorar, pueden pasar muchas cosas. O simplemente pasa y regresa y como si nada. Digamos que como está en la parte pasiva, pues no sucede nada más que simplemente contener para que no se lastime y recostamos hasta que regrese de su viaje. Si la persona dominante entra en ese estado alterado de la conciencia, se mezcla con la adrenalina y en el caso de los varones con la testosterona. Entonces, si junta la testosterona y la adrenalina y las va subiendo con la calentura, con el cachondeo, ¡pum! No te das cuenta de que ya estás en otro estado alterado de conciencia y ya no eres capaz de razonar de la misma forma. Incluso pierdes de vista la noción de la intensidad de tus prácticas. Ujú. Sí, para allá iba mi siguiente pregunta. Como esta parte de la intensidad, eh, pues se toman cursos como para poder, hay una preparación previa para saber con qué intensidad, cómo no dañar, cómo no lastimar con las distintas prácticas habladas, por ejemplo, de las personas que dan nalgadas, ¿no? O que utilizan, por ejemplo, cuerdas. ¿Cómo sería como esta visión de Pues mira, en un preparación? inicio las personas pueden buscar información por libros, por internet, pero nada como que alguien te comparte experiencias de vida. ¿Por qué? Porque en los tutoriales de internet no te van a explicar dónde duele, dónde no duele. Simplemente se ponen a repetir patrones y ahora hazlo tú. Cuando ya lo estamos aterrizando, pues yo tengo de experiencia de vida haber estudiado la mitad de carrera de medicina. Entonces me sirvió muchísimo y me sirve muchísimo para poder compartir información de, pues, qué lesiones se pueden hacer, anatómicamente qué está sucediendo por dentro, etcétera. Entonces, con esto minimizamos los riesgos de Internet. ¿Para qué? Realizamos talleres. Lo ideal es que la persona pueda ejercer la práctica, pero también la reciba. Ujú, claro. Oye, y por ejemplo, hablando de estas prácticas, ¿cuáles son como el abanico de posibilidades dentro de estas prácticas que se dan en BDSM? Uy, es que el límite es la imaginación. O sea, yo puedo tener, no sé, me encuentro, claro que sí. Por ejemplo, tengo aquí un spray de plantas de armonía, que es una loción corporal de tomillo, lavanda y demás. Esto serviría para poder rociarlo sobre la piel y después hacer algún masaje. Ahora bien, si la persona es olfativa, pues obviamente lo utilizamos para poder despertar o poder incentivar o llenar de estímulo ese sistema de representación. Hay que identificar primero qué es lo que erotiza a la otra persona, saber cuál es su sistema de representación. Si es kinestésica, que le guste el contacto, piel con piel, si es auditiva, si es visual, si es olfativa, si es de gusto, qué es lo que le gusta a la otra persona para poder erotizarla a partir de ahí. Después de esto, todo, absolutamente todo nos puede servir. Podemos utilizar hielos, podemos utilizar corbatas, podemos utilizar cinturones, cintas, cuerdas, un cubito de hielo, una pluma, pero todo esto, obviamente, con un protocolo de seguridad. Oye, ¿cómo va a haber un protocolo de seguridad para jugar con plumas? Por supuesto. Primero, la prueba sobre ti. Después, la prueba sobre tu mucosa. Regularmente lo que hago es que se extiendan el labio inferior
y sobre el lado inferior estén probando de que no tenga reacción contigo mismo, de que tenga reacción alérgica a la pluma. Y lo mismo con la persona sumisa. Ya probaste esto, pruébalo también en esa parte del labio. ¿Por qué? Porque si lo vas a pasar en la zona genital, pues, y no has probado si tiene reacción alérgica y a la mera hora sí le da reacción alérgica, pues bueno, vas a tener una práctica no tan satisfactoria. Jugar con plumas, puedes estar pintarrajeando el cuerpo, puedes estar escribiendo, cumplir tu fantasía del libro de cabecera, de estar escribiendo palabras, o estar escribiendo una novela, o estar escribiendo una poesía erótica en la piel de la otra persona. Y poco a poco lo podemos ir subiendo. Realmente el BDSM tiene tantos matices como lo podamos imaginar. Si a final de cuentas hay una persona que asume el rol dominante, una persona que asume el rol sumiso, están de acuerdo con las prácticas y todo lo estamos realizando sensato, seguro, consensuado y placentero, estaríamos haciendo BDSM prácticamente en todo, Claro. Y desde el coito, desde un masaje, desde jugar con hielos, cualquier otro juego previo a lo que conocen como el coito. claro. Oye, por ejemplo, esta parte que hablabas como de ir postergando y inclusive a lo mejor como generando orgasmos distintos sin que haya un coito. Es también como algo erótico el estar postergando esta cuestión y trabajando como arduamente en la parte del deseo, ir llevando a la persona, o sea, también ahí lleva un papel importante esta parte de postergar la práctica del coito, por ejemplo. Pues primero hay que dejar en claro una cosa. Pues obviamente tú lo sabes, aproximadamente cerca del 60% de la población femenina a nivel mundial no saben lo que es un orgasmo. Entonces, si nos ponemos a jugar y queremos retrasar el orgasmo cuando ni siquiera sabemos facilitárselo, pues estamos en chino. Entonces, primero debemos ser facilitadores de esto, ayudarla a descubrir, a favorecer el espacio para que pueda sentirse libre y poder disfrutar de sus orgasmos. Una vez que ya es plena o tiene plenitud con sus orgasmos, bueno, entonces ya podemos jugar a postergarlos, a llevarlos al límite. ¿Para qué? Para que sea mucho más explosivo o hacer diferentes estímulos para que sean pequeños orgasmos chiquitos y después viene uno mucho más grande. Y por ejemplo, en el caso de una mujer dominante, que pudiera también llevar en el caso de que fuera un hombre, llevarlo paulatinamente este conocimiento corporal con otro tipo de prácticas, descentralizando el juego, o sea, el erotismo, que no sea nada más en la cuestión de la genitalidad, ¿no? Sino hablando de esta parte también lleva, esa sería una de las ventajas, por ejemplo, del BDSM, que elabora otro tipo de prácticas que llevan también a que la persona pueda descentralizar el erotismo. Indudablemente, yo realmente no tendré sumisa. ¿Por qué? Porque ahí sí fue, o sea, todo era falocentrista hasta que aprendí que no era todo falocentrista. Entonces había miles de matices, no me había permitido yo sentir otras cosas, de dejarme estremecer, no sé, con una lengua por toda mi espalda, de recibir unos rasguños por las pompas, sí, hasta que la sientes, ¿no? Y te das cuenta de lo placentero que es. Y también de que, a final de cuentas, la genitalidad se puede quedar en segundo, tercero o en último plano. ¿Por qué? Porque a final de cuentas hay que entender que como varones en algún momento va a dejar de funcionar, ya sea por cuestiones fisiológicas, por cuestiones psicológicas, y no te puedes clavar solamente en una parte de tu cuerpo cuando todo lo demás puede recibir y dar placer. Oye, y también estuve un poco como tratando de buscar poesía de BDSM y veía que había muchos tintes como de, pues de estos mitos del amor romántico, ¿no? Dentro de este tipo de poesía. Entonces, sé que tú mismo me estás comentando que ya es una práctica no heteronormada, o sea, más bien que no sea heteronormada, que haya esta parte de quitar como estas visiones centradas en lo que sería también como la visión patriarcal. ¿Cómo han recibido y cómo ha influido esto? Porque pues dentro de los roles, me imagino que muchas veces también la parte dominante pues puede ser como muy atractivo el descargar este tipo de situaciones que uno trae internalizadas. Pues mire, hemos visto un cambio radical en lo que ha sido la comunidad. Antes era 80% hombres, 20% mujeres. Después
cuando empezamos cambiar todo el discurso, empezamos a aterrizar con más herramientas, empezamos a dar mucho más apoyo, cuidado y contención a la parte sumisa, digamos que sí, perdón, hacia la mujer, no solamente el rol sumiso, sino también dominante, y cambió por completo. Llegamos a un momento en donde era al revés, o sea, 80% mujeres, 20% hombres, y ahorita está más o menos balanceado. Indudablemente es más alto la cantidad de mujeres que hay. ¿Y esto por qué es? Porque no manejamos el discurso machista, porque no estamos hablando de rollos de la vieja escuela para poder justificar misoginias u otras cosas, y se les trata con muchísimo respeto y empatía. Por eso es que ha cambiado por completo. Y también los dominantes han ido cambiando poco a poco su perspectiva. Y los que no han querido cambiar simplemente se terminan retirando porque se dan cuenta de que ya no tienen espacio aquí. Claro. ¿Cómo ha influido la diversidad en todos estos aspectos? ¿Cómo influye la comunidad LGBTTIQ+? Digamos que hoy en día somos la comunidad que más abierta y receptiva está para toda la diversidad. Entonces nos llegan de la comunidad gay, les, trans, TV, asexuales, queers y lo que llegue a salir, ¿no? Por eso siempre estamos abiertos al más. Una de las personas que forman parte de la administración es una persona trans. Cristal y yo, bueno, andamos en el rollo. eh, em, Cristal anda más en el rollo como medio queer. Yo ando un poco entre hetero queer, andamos ahí medio raros. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no podemos casarnos con un solo discurso. Porque la sexualidad no es estática, la evolución no es estática, las personas no somos estáticas, la sexualidad no es estática. Ujú, claro. Bueno, pues un poquito cerrando, porque ya nos vamos acercando a ir cerrando. ¿Cuáles serían como las pautas, por ejemplo, alguien que quiera conocer, que ya dijiste que es muy importante recibir no solamente un tutorial, sino talleres con gente que conoce y que además tiene experiencia, años de experiencia que validan todas estas prácticas? ¿Cómo sugieres tú que sea la introducción de alguien que quiere empezar a conocer, para que no llegue y le sorprenda una situación de pronto, o tenga una mala experiencia, ¿no? Hace poquito, pues justo ayer, ¿no? Tuve un taller contigo y estábamos revisando en distintos grupos esta parte de, pues de que había gente que había tenido de pronto una mala experiencia, ¿sí? Sí, lo principal es que, bueno, yo lo que sugiero son los espacios que brindamos. ¿Por qué? Porque ahí puedo garantizarte qué es lo que sucede. En otros también existen, no sé qué es lo que sucede en los otros espacios, pero aquí te dan herramientas para que, o te damos herramientas para que puedas ahorrarte muchos dolores de cabeza y puedas tener una práctica mucho más satisfactoria. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que depredadores, abusadores, violentadores van a haber en todos lados. Lo primero es que puedas identificarte qué tan dueño eres de ti y de tu erotismo para que no llegue otra persona a querer imponer sus ideas sobre ti. Claro. Y bueno, pues un poco ya también, como encauzándonos a esta parte, hablabas de esa importancia y de esa relevancia de lo que era el intercambio de poder. ¿Qué nos puedes como concluir de esta importancia para la salud también en este tipo de prácticas? Pues como parte de la salud, como estabilidad física, mental y emocional, el juego de roles, en donde existe un intercambio erótico del poder, te ayuda a poderte liberar de muchas cosas. Digamos que agarras el traje de la responsabilidad, lo cuelgas en el perchero y te dejas fluir en otra atmósfera. Creas un espacio totalmente diferente que puede darte balance a tus emociones. También te ayuda a fortalecer tu autoestima, porque poco a poco te vas echando para atrás todos los prejuicios, todo la carga, opresión social o moral que te han impuesto o que nos han impuesto. ¿Para qué? Para que puedas ser más tú para ti y después puedas compartirlo con alguna otra persona. Indudablemente existe el problema de poder que existe el amor romántico, es que lo utilices a tu favor, no de que tú sirvas al amor romántico. Si quieres sentir esas maripositas en el estómago, está bien, está chido, pero pon los pies sobre la tierra. Yo vivo con una filosofía de vida y que les quisiera compartir. Es corazón caliente en una mano, cabeza fría en la otra y los dos pies en tierra. Con esto nos comunicamos para lo que quieras.
Muy bien. Pues te agradezco muchísimo toda esta amplitud de visión, porque creo que es importante que vayamos también hablando de temas que se puedan visibilizar, que se puedan poner sobre la mesa. Y pues qué mejor que hacerlo con una persona que tiene preparación, que hay como todo un bagaje también de experiencia que avalan y que además lo trabajan desde esta visión ética. Entonces me gustaría que dejaras algún contacto donde pudieran localizarlos para que pueda la gente también que quiera incursionar saber que esta es una opción viable y que además es una opción con ética, con cuidado, con conocimiento y con experiencia. Por supuesto, las redes de Calabozo en Facebook, Twitter e Instagram son Calabozo México o Calabozo MX. Me encuentran en casi todas mis redes como Alexander BDSM o Marqués Alexander. Mi página web es marquesalexander.com. Y bueno, ahí vienen también mis espacios para mis redes, ahí también puedo contactar por el WhatsApp, porque también doy pláticas grupales o particulares, doy sesiones públicas y privadas, y si a alguien le interesa que podamos dar algún show en algún lugar, con todo gusto vamos para allá. De hecho, gracias al Congreso, es que ha salido mucha oportunidad de poder ir a viajar a otros estados, entonces por allá les estaremos visitando. Pues muchísimas gracias. Y bueno, pues no se olviden de ver los conversos. También tenemos el programa de radio en línea los jueves a la 1. Recuerden, mi fanpage es con-verso. Y además también pueden buscar todas las repeticiones y estos conversatorios en mi canal de YouTube, Claudia Hernández Madrigal. Y muchísimas gracias, Alexander, por estar aquí, por tu generoso compartir, por tu experiencia, tu visión. Y pues estamos en comunicación, en contacto. Y bueno, pues vamos encontrando nuevas formas de vivir en mayor plenitud y con mayor conciencia. Muchas gracias, Alexander. Nos despedimos entonces. Nos vemos en otro próximo converso. A ti, Gracias, saludos a toda la audiencia de Converso. gracias.